muchos cristianos ya lo que es el sacrificio de Jesucristo lo vemos como algo muy común, muy natural, muy normal, cuando realmente significó todo, significó el cambio de una historia, de la historia de la vida del ser humano. Todo apunta en nuestra historia a llegar a un clímax para que se cumpla lo que Cristo ha dicho y que Él regrese por nosotros. ¿Cuántos están esperándole? Amén. Hace 8 días, e inclusive el domingo mismo, estuvimos revisando un pasaje, recuerdan el Evangelio de Juan, ¿qué capítulo era? 15, ¿va? Donde veíamos que Jesucristo había dicho algunas frases en otros capítulos donde Él decía, yo soy, repite conmigo el yo soy. Él decía, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, se los dijo a los discípulos, yo soy. Y utilizó varias alegorías, y los llamamos alegorías porque son simbolismos que utiliza Jesucristo para mostrarnos quién es. Él no nos está diciendo que es una planta, Él no nos está diciendo que es un bolillo, ¿ah? Él nos está diciendo en esta alegoría lo que significa, revelándonos de una forma muy poderosa quién es Él. Y así como les habíamos mencionado hace 8 días a manera de introducción, acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 14, por favor. Juan 14. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Esta parte es importante. Dígalo conmigo, no se turbe vuestro corazón. Wow, muy importante. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este es uno de los bellísimos pasajes que tú y yo los debemos de tener en nuestro corazón, bien guardaditos, bien archivados, bien abrazados, porque justamente inicia el pasaje desde un poquito atrás en su contexto, desde el versículo 13, hablando acerca de lo que ya iba a acontecer. Este pasaje Jesucristo se los habló a sus discípulos estando sentados a la mesa compartiendo el pan. Y lo del versículo 15 que estudiamos hace 8 días ya fue obviamente hablándoles en camino al Getsemaní, en todo lo que había de ocurrir.
Entonces él les estaba anunciando que prácticamente ya lo iban a crucificar. Él les estaba anunciando el camino por el que él tenía que transitar y pasar, porque era necesario. Y es tan tremendo, iglesia, porque si en este tiempo fue dado, pon atención en esto, en lo siguiente. Se supone que los discípulos ya le conocían, ¿verdad que sí? Cuando dicen amén. Se supone que ya habían tenido alrededor de más de 2 años y medio, más bien casi 3 años rayando, ¿verdad? Ya habían caminado con Jesucristo, habían escuchado su doctrina, habían visto sus milagros, habían visto todo lo que él hacía. Pero aún así Tomás, aún así Felipe, no sabían a dónde iba Jesús. ¿A dónde vas? Muéstranos el camino. Y luego Tomás, muéstranos al Padre. Al revés, ¿verdad? Tomás primero y luego Felipe. Es decir, esta parte cuando yo lo estaba leyendo me brincó y me detuve ahí pensando y dije, así somos nosotros. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus vidas? Pero hay momentos que cuando sentimos que Dios nos ha abandonado por alguna circunstancia, sea porque estamos pasando por dificultad económica, de salud, o sea porque inclusive, ¿verdad?, hemos pecado delante de Dios y nos sentimos muy lejos de Dios. Y entonces perdemos la visión, perdemos el objetivo y entra en nuestro corazón un temor profundo. Y entonces hay en nuestra alma, en nuestro pensamiento, dudas de Jesucristo, de quién es Él y hacia dónde va. Y yo qué es lo que tengo que seguir. Y aquí en esta palabra de Dios quiero compartirte en este versículo justamente otro yo soy, donde él en el versículo 5, capítulo 14 les dijo, Tomás, perdón, sí, en la segunda parte, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero inicia el versículo 1. Estos versículos los quiero avanzar un poco rápido para detenerme en el 5. Dice, no se turbe vuestro corazón. Jesucristo veía la aflicción, veía el temor de las personas, porque imagínate, él les decía, yo voy hacia la cruz a ser crucificado, me van a entregar. De hecho a Pedro poquito antes le había dicho, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Entonces, después de un ministerio que caminaban con Jesucristo, que vivían con Jesucristo, que escuchaban sus enseñanzas, los discípulos estaban completamente sacados de onda. Porque, híjole, después de todo lo que habían visto que él había hecho, después de todo lo que les había enseñado, después de que lo habían visto liberar demonios, ¿verdad? Liberar personas, demonios, pues también a los demonios, ¿verdad? Después de todo esto, ya al final de su ministerio les anuncia y les dice, pues ya me voy, pero regresaré. Y luego les dice a dónde va. Bien hermoso, porque este pasaje debe de traer aliento a nosotros, porque nosotros estamos al filo de la muerte, iglesia. ¿Alguien de ustedes aquí sabe cuándo se va a morir? No, pero cada año, siempre lo decimos, pasamos el día en que Cristo nos va a llamar. No sabemos si vamos a durar 60, 70, 80 años o 30 o 20 o 10 o quién sabe, solo Dios sabe, ¿sí? Y entonces este pasaje debe de traer aliento, debe de estar en nuestro corazón, porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos saben que tienen morada con Cristo? Sí. Y aquí igual me detuve a pensar y a meditar. Estaba yo en mi casa, en la silla, sentado, y empecé a voltear a ver la casa. Y dije, esta no es mi casa entonces. Mi morada está con Cristo. ¿Has pensado a veces o en algún momento si te sorprende la muerte? ¿Qué es lo que vas a ver?
Este pasaje debe de abrazarte, porque Jesucristo fue a preparar morada y utiliza una alegoría. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Obviamente utiliza una casa, evidentemente el reino de los cielos no, a ciencia cierta no lo comprendemos, no lo entendemos. Dios es espíritu, ¿verdad? Y no sabemos cómo está el asunto, pero Jesucristo nos dice: no se preocupen, yo voy a preparar morada para ustedes, porque he decidido que ustedes estén conmigo. Y eso es algo hermoso, porque todo lo que estamos pasando en este lugar, es decir, en esta tierra, es temporal, completamente temporal. Debemos de vivir a la luz de la eternidad, no importando nada. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. De nuevo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Tú quieres estar con Él? No es sencillo pensarlo, es cuestión de sentarte y meditarlo. Yo dije hoy en la tarde, sentadito, dije: Señor, yo quiero estar contigo. Entonces, si tú vienes por mí o me llamares ahorita, yo tengo una casa, yo tengo una morada, y allá ya no la voy a pagar con intereses, ni Infonavit, ni nada. Él la ha preparado para mí, la ha preparado para ti. ¿Cuántos creen esto? Porque es uno de los pasajes que habla de la eternidad con Cristo y del deseo de Cristo de que tú y yo estemos con Él. Entonces debe ser un pasaje bellísimo y hermoso, en el cual tú debes de meditar, no tomarlo a la ligera. Y sabéis a dónde yo voy, a dónde voy, y sabéis el camino. Fíjate lo que les dijo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesucristo dijo: ya se los he enseñado, ya les he mostrado el reino. El reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Y a través de muchas parábolas, a través de alegorías, a través de algunas enseñanzas, les había enseñado cómo era el reino de los cielos, cómo era la casa de su Padre, qué era lo que había ahí. Pero por ahí Tomás, en nombre de toda la humanidad o en nombre de todos nosotros, ¿ya?, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Ustedes saben cuál es el camino? ¿Sí? ¿De verdad? Dígame amén. Si lo sabe, lo vive. ¿Sí? Si tú lees la palabra de Dios a simple vista y tú interpretas, dices: ok, Dios está diciendo esto. Bueno, me está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bonito, qué padre, ¿va? Pero en realidad, si tú te metes en la perspectiva del autor que lo estaba escribiendo mediante la unción del Espíritu Santo, tu visión va a cambiar de las palabras que Jesucristo dijo, porque las palabras que Jesucristo declaró fueron emitidas en un contexto histórico. En este contexto era el judío. Es decir, el judío sabía a qué se refería camino, sabía a qué se refería verdad, a qué se refería cada frase que Jesucristo estaba declarando. No es una lectura simple. Para el judío estas frases eran confrontantes y poderosas. Y entonces, si tú y yo la revisamos desde esa perspectiva, yo estoy seguro que esta frase nunca se te va a olvidar. Y la comprenderás desde la perspectiva del autor, como él te lo quiso decir. No desde tu cosmovisión, no desde tu perspectiva: yo creo que dijo esto. No, él estaba diciendo esto. Amén. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Una y otra vez Jesús les había dicho a sus discípulos a dónde se iba, pero por lo que se ve no le habían entendido, como tú y yo.
A veces nos pasa, Jesucristo nos ha hablado, Jesucristo nos ha tocado, pero a veces los afanes de la vida, las situaciones de esta vida, de esta cultura en la que estamos inmersos, denotan que en realidad no hemos entendido lo que Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dicho. Una de las revelaciones más gloriosas que Jesús hizo a sus discípulos fue esta. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso nos parece una gran afirmación, pero aún lo sería más para un judío que la oyera por primera vez. En ella Jesús tomó tres de las grandes concepciones básicas de la religión judía e hizo la tremenda declaración de que en él se había hecho realidad. Los judíos hablaban mucho del camino por el que habían de andar y de los caminos de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Dios: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Deuteronomio 5, 32, 33. Estas frases que Jesucristo les estaba diciendo venían con una figura del Antiguo Testamento. Para aquellos que pensamos que solamente Jesucristo y el Nuevo Testamento, no. Jesucristo tomaba en cuenta todo lo que en la antigüedad, lo que el Padre les había enseñado a través de sus siervos, de la ley. El judío sabía, significaba el camino. A él se le había dicho: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, tienes que seguir el camino. Es un camino el Evangelio, es un camino Dios. Y Moisés le dijo al pueblo: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino. Vuelve a surgir la palabra camino que os he mandado. Eso se los dijo en Deuteronomio 31, 29. ¿Y qué crees que pasó cuando después de su muerte, después de Josué? Obviamente se apartaron del camino. Entonces la palabra camino significaba mucho en los judíos. Históricamente ellos se habían apartado del camino. Históricamente ellos habían padecido como nación por apartarse del camino. Y entonces viene un hombre que es Jesús de Nazaret y les dice: yo soy el camino. No era simple, era poderoso, porque el judío sabía a qué se refería. Camino. Amén. También había dicho Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Isaías 30, 21 se los decía. En el glorioso nuevo mundo habría una calzada y camino que se llamaría camino de santidad, por la que no irían los inmundos. Y el mismo Señor estaría con ellos, aunque fueran sencillos. No se pretenderían ni los atacarían las fieras. Mientras ellos siguieran en el camino, estaban seguros. La oración inclusive del salmista era: enséñame, oh Señor, tus caminos. Salmo 27, 11. Los judíos hablaban del camino de Dios por el que hay que ir. Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces el judío desde la antigüedad, él iba diciendo: Moisés nos enseñó a andar por el camino de Dios. Moisés nos dijo que si nos apartábamos del camino de Dios nos iba a ir mal. Josué nos enseñó y nos recordó mediante Dios que si nosotros no nos esforzábamos, que si nosotros no caminábamos, que si nosotros no creíamos en el camino de Dios, nos iba a ir mal. Sí. David enseñó el camino, un camino de adoración, un camino de santidad. En Levítico se estableció todo el esquema, todo el camino de santidad de cómo tenía el pueblo. Entonces, si alguien sabía a qué se refería camino, eran los judíos. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿tú qué camino sigues? ¿Sigues el camino de Dios? ¿O qué camino te gusta? El del mundo. Hay dos caminos nada más: el de Dios
o el del mundo. Y el del mundo pues ya sabes que es el de Satanás. Así de sencillo. Era muy representativo. De una manera muy fuerte. Figurémonos que nos encontramos en un pueblo desconocido y preguntamos por unas señas. Supongamos que la persona a la que hemos preguntado nos dice: tome la primera calle a la derecha y después la segunda a la izquierda, cruce la plaza, pase una iglesia, tome la tercera a la derecha y la carretera que usted busca, de ahí dele vuelta a la cuarta esquina y luego a la izquierda. ¿Qué pasaría? Lo más probable es que le diríamos: a ver, ¿sabes qué? Aguántame, hazme un croquis, porque está medio complicado. Nos perderíamos, ¿verdad? Lo más probable es que no encontraríamos ese lugar. Pero supongamos que esa persona a la que le estamos preguntando: oye, voy a tal lugar, ¿qué camino tomo? Y esa persona, en vez de decirte: mira, vas a ir por acá, vas a ir por allá, supón tú que esa persona agarra y te dice: ah, no te preocupes, yo te llevo. En ese caso, esa persona es para nosotros el camino. Y no nos podemos perder, porque ella nos está llevando. Esa persona se convierte en el camino. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. No se limita a darnos consejos, no se limita a darnos direcciones, sino que nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día. No se limita a indicarnos el camino, Él es el camino. Esa es la gran diferencia. Cuando Jesucristo, cuando el Padre, el Espíritu Santo establecieron su palabra y le fue dada al hombre, no le dijo: ahí te va la palabra, ahí está el camino, a ver cómo le haces, estúdiala y avánzale. No, Jesucristo es una persona viva que está caminando con nosotros día a día. Él tiene una intimidad contigo y tú con Él. Él es el camino en ese contexto. ¿Me está siguiendo? Dígame amén. No solo es la lectura de la palabra, no solo nos dio las escrituras, Él en esa relación personal es el camino. Entonces yo le quiero decir, amada iglesia, si usted no tiene comunión con Dios, lo más seguro es que se pierda, se extravíe del camino, se dé una vueltecita, va avanzando con Jesucristo, deja de ver a Jesucristo y porque Cristo es el camino. Amén. Ahora Jesucristo también les dijo otra frase: yo soy la verdad. Y también esta palabra tiene mucho significado, no solamente camino, porque el salmista había dicho: enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Este es el Salmo 86:11. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Salmos 26:3. Escogí el camino de la verdad. Salmo 119:30. Muchos nos habían dicho de la verdad, pero ninguno llegó a encarnarla. También el judío sabía que había un camino de verdad predicho desde la antigüedad. Y en esta situación suprema hay algo de importancia acerca de la verdad moral, porque una persona, cuando enseña acerca de la importancia o de la verdad moral, solo la puede hacer desde la perspectiva de su testimonio. Alguien que te quiera enseñar cosas de moralidad, cosas de orden, de carácter, evidentemente lo tiene que hacer desde una perspectiva personal. Es decir, un adúltero que enseñara la necesidad de la fidelidad conyugal, imagínatelo. Un avaro que tratara del valor de la generosidad. Un orgulloso que hablara de la belleza de la humildad. Un violento que defendiera la calma. O un sádico que exhortara al amor.
no tendrían mucho éxito, por supuesto. ¿Ah? Por eso es que nuestros políticos ya nos hablan de verdad y de cambio. ¿Tú les crees? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Pues porque conocemos sus obras, ¿no? Y es difícil creerlos. La verdad moral, iglesia, no se transmite sobre cosas, sobre palabras, perdón. Tiene que mostrarse en el ejemplo. Y es ahí donde el mejor maestro humano se quedaría corto. Ningún maestro ha sido la personificación de la verdad que enseñaba. El único maestro que lo ha podido hacer es Jesucristo. Muchos podrán decir: yo te enseño la verdad. Es más, yo te puedo enseñar la palabra de Dios, te puedo decir: yo te enseño la verdad, pero no me atrevo a decirte: yo soy la verdad. Porque no, yo no soy la verdad, yo te enseño de la verdad. Y Jesucristo, Él enseñó, pero también Él dijo: yo soy la verdad. Lo más tremendo de Jesús es que la verdad moral no encuentra en Él simplemente su mejor expositor, sino su mejor realizador. Y luego Jesucristo dijo: yo soy la vida. Otra frase importante. Y el autor de Proverbios había dicho: porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es la luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esto lo dijo en Proverbios 6:23. Luego Proverbios 10:17: camino a la vida es guardar la instrucción. Luego el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. Y si hacemos un análisis tú y yo, lo que la humanidad siempre está buscando es vida, vivir. No busca tanto conocimiento en sí, sino lo que hace que la vida valga la pena es Jesucristo. Es poderla experimentar de una forma diferente y profunda. Hay una manera de decir todo esto que incluye todas estas verdades. Jesucristo dijo: no se puede llegar al Padre nada más que pasen únicamente y exclusivamente a través de mí. Él es el único camino que conduce al Padre. Él es el único que tiene vida. Él es la verdad por la cual tú puedes transitar y vivir vidas diferentes, poderosas en Él. Porque todo lo que está a tu alrededor que no incluya a Jesucristo es mentira. Y Él es el único que puede conducirnos a la presencia de Dios sin vergüenza ni temor. Por eso iniciaba su pasaje diciendo: no se turbe vuestro corazón. Entonces, qué tremendo estas frases que Jesucristo estaba diciendo. Los judíos la habían entendido porque ellos estaban cargados. Era prácticamente su constitución. Así como tú y yo tenemos la constitución de los Estados Unidos mexicanos que ni conocemos. El judío tenía su constitución, ¿verdad?, que era la ley. A diferencia de ti, de mí, creo que ellos sí la conocían, porque a ellos desde chiquititos los metían a la ley, a la ley, a la ley, y todo era la ley, y les enseñaban. Entonces el judío crecía conociendo la ley, sabiendo que no se podía apartar del camino de Dios, sabiendo que tenía que seguir la verdad. Y para ellos la palabra de Dios que les había sido trazada en el Antiguo Testamento era la verdad, y que esta verdad además les daría vida. Si quieres vivir, tienes que caminar por este camino y por esta verdad. Entonces llega Jesucristo, ¿verdad?, que además hubo un choque tremendo porque los judíos pues obviamente no lo aceptaban. Ellos solamente querían la ley, no querían a Jesucristo. En la actualidad todavía hay muchos que no aceptan a Jesucristo, ¿verdad? No creen que Él sea el Hijo de Dios. Y llega Jesucristo y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego además remata y les dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Imagínate lo que causaban los judíos.
choque eléctrico, ¿eh? En la cabeza. Así de, ay, espérame, ¿cómo me dices eso? Estaba revolucionando sus pensamientos de una forma muy fuerte y poderosa. La pregunta es, ¿revoluciona el tuyo? Porque como tú y yo no somos judíos, no estamos cargados de esa, como que esa conciencia de camino, de verdad, ¿verdad? Porque en realidad venimos tú y yo como gentiles, venimos tú y yo a lo mejor del mundo, donde nadie nos habló del camino de Dios desde que éramos chiquititos. Es más, descubrimos a Jesucristo ya más adultos. Y entonces cuando leemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ok, no lo entendemos con el mismo peso, pero métete en la perspectiva del autor y entiende lo que significa. Esto quiere decir de una manera muy fuerte que si tú no ves a Cristo, tú perderás la vida. Que si tú no sigues a Cristo, tú no encontrarás la verdad. Que si tú no tienes una relación personal con Cristo, tú no podrás andar en su camino. ¿Qué frases tan fuertes? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces, tú y yo tenemos que conocer cada día más ¿a quién? A Jesucristo. Entonces nuestro énfasis, amada iglesia, es el mismo énfasis de cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera. Porque ahí volvió a rematar, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador, fuera de mí nada podéis hacer. Y en este contexto donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está volviendo a decir, le está volviendo a decir a la humanidad, les está volviendo a decir a sus discípulos, tienen que caminar conmigo. ¿Cómo está tu relación personal con Cristo? Tú vienes pensando aquí a la casa de Dios que eres cristiano, vienes pensando que bueno, vas a adorar a Dios, a cantar un ratito, a recibir un mensaje y ya me voy. Y durante toda la semana ni siquiera meditas, ni siquiera piensas en Jesucristo, no tienes un momento de oración con Él, de conocimiento con Él, de tener una interacción de Jesús contigo real. Y por esa situación, en realidad lo que tú y yo estamos viviendo es una simple religiosidad. Porque la Biblia es muy clara. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿A quién necesitamos? ¿Qué más necesitas? A Jesús. Caminar en lo que Él te ha puesto, en lo que Él enseñó. Sí. Ya no es de que si el Antiguo Testamento, que si el Nuevo, que si la religión, que si es católica, que si es mormona, o que si es cristiana, o que si es testiga de Jehová, o que si no, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El énfasis en esta noche es: revisa tu comunión con Cristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes cómo opera Él? ¿Lo has percibido? ¿Lo has sentido? ¿Te ha hecho vibrar? ¿Has caído en su presencia? ¿Te ha mostrado su gloria? ¿Su presencia? ¿O te da igual?